Shalom, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que esté. Lourdes Ramírez del canal Completamente Despierto. Hoy le vamos a hablar de los rayos. Hay que conocer los rayos y saber cómo protegerse, y más en estos tiempos de lluvia. ¿Qué es un rayo? Es como se forma. Es un fenómeno más espectacular, más peligroso de la naturaleza. El relámpago es una iluminación que podemos ver cuando se produce una tormenta eléctrica. A diferencia de los rayos, los relámpagos nunca topan la tierra. Los rayos son consecuencia de una descarga eléctrica y siempre acompañada de un trueno. Es el compañero socorro de rayo y un indicador del poder que tiene un rayo. El trueno, como vemos, no es más que un aspecto colectoral de rayo que nos sirve para saber cómo de lejos este está. Los rayos se descargan eléctricamente, que se dan entre una nube y la superficie de la tierra, entre dos nubes. Se produce así dentro de una nube de tormenta. Ahí particular de tormenta y hay partículas de hielo que chocan una con la otra cuando llueve en la superficie terrestre. Se produce vapor natural que lleva hacia arriba gotas de agua. Mientras tanto, a una altura de 2.53 kilómetros, donde la temperatura es de 5 a 20 grados bajo Celsius. Se produce partículas de hielo que caen por la gravedad y chocan con la gota de agua, que a su vez, con la gota de agua que sube por la evaporación, se presiona se coleccionan ellas y producen separación de carga eléctrica asociada, y se genera un campo eléctrico. Es de llegar al momento que son transferencias de carga conocida como rayos. Esta transferencia de carga pueden ser entre la nube y la tierra, o entre la tierra y las nubes, dentro de una nube y dentro de nube o de la nube, hacia la atmósfera. Estos choques hacen que se separen la gota eléctrica, la positiva o protones, que se quedan en la parte superior de la nube, mientras que la negativa electrones se forman en la parte inferior, como los polos opuestos se atraen. Todas estas producen una carga positiva que se acumula en el cielo justo debajo de la nube, y la congela eléctrica y la carga eléctrica del suelo lo concentran
alrededor de cualquier casa que sobresalga como una de cualquier cosa, perdón, que sobresalga como un árbol o una montaña o una persona. Es decir, los árboles, la montaña y las personas atraemos los rayos según el tamaño que tenga. Tarde o temprano, las cargas que salen de esos puntos se conectan con la parte superior de las nubes y es lo que llamamos rayo. El promedio de un rayo es de 1500 metros y más tenso que se registró en Oklahoma. Alcanzó los 321 metros de longitud. Un rayo baja a velocidad media de 440 kilómetros por segundo. Junto con los rayos vienen otros dos fenómenos que pueden poner muy nervioso. Los truenos, un rayo caliente mucho. El trueno, un rayo calienta mucho el aire que está a su alrededor. De manera instantánea pueden provocar temperatura de 30 grados más que la superficie del sol. El aire aumenta de volumen y expande, pero cuando choca con aire frío, se centran. Estos cambios prácticos, expansión, producen ondas de choque que a la vez genera el sonido de trueno. Dos tipos de rayos. El rayo central, el que se observa más. Este no es más que la masa de retorno más sensible del trozo del rayo. El rayo de nube a tierra es el más conocido y común. Este representa la mayoría amenaza para la vida y la propiedad, lo que impacta contra la tierra, y este rayo es una descarga entre una nube y la tierra, y estos tipos de rayos se forman cuando iones cargados negativos se elevan desde el suelo y se encuentran con iones cargados positivos, una nube con subidos. El tipo de rayo nube a nube puede producirse en la forma de nube que no esté en contacto con el suelo. Cuando ocurre entre dos nubes separadas se llama rayo internube, y cuando se produce en zona de potencia estérico dentro de un solo nube se denomina rayo intranube. La descarga eléctrica precipitada del rayo es acompañado por una emisión de luz llamada relámpago, causado por el paso de corriente eléctrico que realiza la molécula de aire, y por los sonidos del trueno desarrollado por las ondas que choquen. Y para que se produzca un rayo tiene que haber una diferencia de potencia, un voltaje igual que ocurre entre los extremos de una nube a la tierra, y así alcance el equilibrio. El aire en estado
normal lo produce la electricidad, lo produce la electricidad, perdón, y por ello eso puede producir rayos. Sin embargo, a medida que potencia entre los ejes está almacenando energía que tiene que liberarse de algunas formas. Esa forma es romper los átomos que conforme el aire. Esta rotura es que quita un electrón al otro átomo de aire y se forma que ellas pueden conducir la electricidad. Esta satura vía eléctrica del aire es el proceso responsable de la luz intermitente que vemos cuando cae electricidad al completar su recorrido, porque al completar su recorrido quedan átomos realizados que tiene que recuperar del electrón que perdieron. El recuperarlo se produce un efecto atómico que da lugar al brillo característico, que es el efecto de cada gas, y este significa que no solo brilla la luz, sino depende de la composición del aire, es que depende de un color o de otro. Los rayos son intensos, que pueden producir choque de antimateria. Los rayos que se dan al día son productos por la partícula antimateria. Peligros de los rayos. Los procesos de ruido son los significados para alertarnos. La diferencia potencial dentro de dos nubes es mayor de 100.000 millones de voltios, unos 4.000 veces que un enchufle de casa. Y cuando un rayo cae a tierra, llega hasta los 30.000 grados Celsius de temperatura, que son 5.000 veces más que la superficie del Sol. No se debe estar fuera cuando caiga rayo, o cuando esté lloviendo. No se debe estar fuera cuando esté lloviendo, cuando esté relampagueando. El mejor refugio no es la playa ni la montaña. Eso no es el mejor refugio. ¿Cómo protegernos de los rayos? Los rayos caen sobre los objetos altos. Nunca te cubra en algo grande o pequeño que sea. No te cerca de cable eléctrico. Te refugia en una cueva o una caverna. Si está en un coche, no toque el objeto de metal. Y en casa no ponga manos en ventana y en cosas de metales. Si está en el aire, asume la posición como agachado o de tormenta. Es decir, que tenemos que tener cuidado con los rayos. Cuando está relampagueando, cuando está tronando, nos están avisando. Tenemos que buscar de una vez refugio, no tenemos que esperar que caigan. Eso es lo que nos explica ahí, porque hablamos de todo, pero tenemos que hablar de rayos, tenemos que estudiar todo. Nosotros como ser tenemos que estudiar todo, el por qué los rayos, el por qué los relámpagos, el por qué esa luz que ellos emanan, el por qué les cae a la gente, por qué les cae a los artículos, a la casa, a los árboles. Todo eso tenemos que investigarlo.
Y para eso es que venimos aquí a este mundo, para investigar el mundo. Porque a nosotros nos están estudiando y nosotros tenemos que estudiar. ¿Qué es esta 3D? ¿Qué es esta tierra? ¿Qué es este mundo? Tenemos que hablar de todo. Muchas gracias. Denme like y síganme.